Opa, yo soy Juanchu de Juanchu Aquater. Bueno, pues como me veis últimamente, hoy nos hemos venido al exterior. Vamos a remacetar otra plantita. Ya tenemos aquí una maceta con algo de sustrato. Como veis, es una maceta y un cubre macetas, ¿vale? Os voy a explicar el porqué. Bueno, esta maceta está algo deteriorada por su base, pero es una maceta buena, es una maceta antigua y le tenemos un poco de cariño. Como no tenemos un plato y este cubremacetas es bastante decorativo para el lugar donde va a estar, lo vamos a ocupar como si fuera un plato del propio tiesto. Bien, ¿qué plantita vamos a remacetar aquí? Pues vamos a remacetar el Chlorophytum comosum. Un nombre un poco raro, ¿no? Pero ya veréis como muchos de vosotros la conocéis y la tenéis en casa. Aquí la tenemos. Este es el Chlorophytum comosum. Muchos de vosotros la conocéis por planta araña, mala madre o simplemente cintilla. Bueno, pues qué contaros sobre esta planta. Esta planta proviene, no sé si me veis, voy a abrirme paso entre la jungla. Esta planta proviene de Sudáfrica. Es una planta muy utilizada desde hace muchísimos años para decorar interiores. Como veis, su porte no es demasiado alto. Es una planta de porte colgante, ¿vale? Es una planta que alcanzará unos 40 centímetros, pero su porte es más bien colgante. Como podéis observar aquí. Una planta que hicimos desde un pequeño esqueje. ¿Cómo se reproduce esta planta? Bueno, esta planta se reproduce por división de mata o lo más fácil, como os voy a mostrar a continuación, por estolones. Esta planta creará unos estolones coronados en una flor blanca con creo que son 5 pétalos y posteriormente dará paso a plantitas propiamente dichas en los extremos del estolón. Vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos una planta, es de la misma especie, y no sé si podréis apreciar aquí las florecitas. Bueno, estas florecitas darán paso a una nueva planta en sus extremos. Esta está algo dañada, por lo cual hemos decidido remacetar un hijo nuevo y a esta le daremos una buena poda y mucho mimo. ¿Qué más contaros de esta planta? Esta planta es muy dura. Se puede cultivar o se debe cultivar en semisombra o sombra completa. Es una planta que si tiene mucho sol, sus hojas, como esta que ha tenido algo más de luz, tirarán a más verde y perderá el detalle blanquecino del extremo de las hojas. Bueno, es una planta que aguanta muy bien la sequía, pero por nada aguanta el encharcamiento, como os recomiendo siempre. Pecar de regar poco en vez de regar en exceso. Un exceso de agua es una muerte segura para casi todas nuestras plantas. Sin embargo, ante una escasez de agua, la planta ya nos avisa. Esta planta, por ejemplo, ¿cómo nos avisa que le falta agua? Bueno, esta planta nos avisa de la siguiente manera. Sus hojas caen un poquito más de lo que están y pierde totalmente el brillo. Cuando veamos que esta planta se torna muy pálida o que ha perdido el brillo, nos quiere decir que le falta agua. Pero muchas veces no nos damos cuenta de si nos hemos pasado en el agua. Por lo cual, os aconsejo estar muy pendientes al riego de las plantas. No reguéis en exceso. No digáis, me voy 2 días fuera, las voy a encharcar de agua y así tienen agua. Eso es una muerte asegurada. Bueno, ¿cómo controlar el riego de estas plantas? O de cualquier otra planta de interior. ¿Conocéis el método del palillo? Simplemente consiste en un palillo de brocheta que introduciremos en el sustrato y retiraremos. Si el extremo del palillo nos sale húmedo o con tierra adherida, quiere decir que esa planta no necesita agua.
Si al contra, al introducirlo y al retirarlo, ese palillo sale totalmente limpio, totalmente seco y sin sustrato adherido, nos quiere decir que esa planta necesita algo de agua. Introducir ese palo de brocheta hasta el fondo, ¿vale? No introduzcáis solo un par de centímetros o 3, tenéis que introducirlo hasta el fondo, ya que en el fondo de la maceta es donde más agua se concentra. Bueno, vamos a proceder al remacetado. Espero que veáis alguna curiosidad sobre las raíces de esta planta. Esta planta nos crea unas raíces con un engrosamiento. Son raíces un tanto tuberosas, ¿vale? Aquí podéis ver cómo son unas raíces muy carnosas. Es una planta que gusta de macetas amplias, profundas y amplias en diámetro, para extender sus raíces. No pasa nada si las cultivamos en una maceta un poco menos grande, pero eso contendrá también el crecimiento de la misma. Como veis aquí, incluso las da exteriormente, ¿vale? Buscando sustrato nuevo. Esto que ha ocurrido aquí nos quiere decir que esta planta necesita un contenedor mayor. Bueno, pues vamos a proceder a remacetarla. En este caso, simplemente, como siempre me gusta a mí, voy a romper los bordes de la maceta para que la planta pierda el llamado efecto contenedor o efecto maceta. Esto es siempre muy recomendable. Como veis, en el centro no tiene casi raíces. Es una planta que busca extender sus raíces perimetralmente. Con lo cual, una maceta amplia en diámetro y en profundidad nos va a venir siempre muy bien para este tipo de plantas. Bueno, no voy a ser excesivamente drástico, ya que tiene bastantes raíces gordas y no las quiero romper. Pero bueno, con este poco de manipulación de raíces, ya la planta ha perdido en su gran parte el efecto maceta. Bueno, ¿cómo la vamos a remacetar? Pues simplemente así. Me voy a poner de pie, me vais a dejar de ver seguramente. Vamos a recoger sus hojas así en un puñadito. Para dejarnos visión al sustrato. Y sin más, aquí tengo un poquito de sustrato. Vamos a verter todo el sustrato aquí. Y ahora lo vamos a acomodar en el perímetro. Vale, pues ya está. Remacetada. Ahora tengo que ir a por un poquito más de sustrato, que lo tengo ahí. Y vamos a terminar de plantarla. Como veis, es una planta muy extendida y muy difundida. Casi todos los hogares cuentan o han contado con una de estas. Es una planta, como dijéramos, una planta de la abuela. En cualquier casa donde haya una persona mayor, siempre le tendrá mucho aprecio y mucho cariño a una planta como estas. En este caso, esta planta la vamos a poner en este contenedor para decorar la habitación de mi madre. Es una planta que ha tenido desde siempre y que le tiene muchísimo aprecio. Es una planta que no requiere realmente ningún cuidado. Se adapta a cualquier ambiente. No es peligrosa para los que tengáis mascotas en casa. Tolera escaseces de riego bastante acusadas, es decir, 10, 15, 20 días sin regarla y la planta se mantendrá viva gracias a lo que habéis visto de esas raíces. Esas raíces tuberosas también almacenan nutrientes y agua. Pues sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis apreciado la belleza de esta nueva planta. Os doy así un girito y os animo a que tengáis una planta como esta. Es una planta muy apta también para que los pequeños de casa se inicien en el cultivo de plantas, ya que verá rápidamente como los estolones dan hijitos nuevos. Cogerá un hijito nuevo de esos y lo plantará en un contenedor como este y en pocos días verá cómo crece. Es una planta de crecimiento bastante rápido.
Así que os animo a todos a que cultivéis vuestras plantas en casa. También dicen que es una excelente planta para purificar el ambiente de casa, que absorbe mucho CO2, que absorbe muchos componentes dañinos. Bueno, yo os digo que todas las plantas que podamos cultivar en casa van a mejorar nuestra salud y nuestro ambiente en casa. No hay ninguna mejor ni peor que otra. Simplemente esta planta, como es una planta de crecimiento bastante rápido, pues eso ya nos dice que va a consumir CO2 del ambiente. Pero bueno, cualquier planta os puede aportar el mismo beneficio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta la próxima.